MBS con Carmen Aristegui. Bueno, pues esta mañana tenemos oportunidad de conversar vía telefónica con el empresario Eduardo García Balseca. Con Eduardo conversamos muy ampliamente hace algunos meses, cuando Eduardo pues decidió contar los pormenores de cómo fue su secuestro y cómo en su información y con lo que él ha podido revisar tiene serias dudas respecto a la eventual participación incluso de agentes policíacos en lo que fue una pesadilla para alguien que estuvo sometido a situaciones absolutamente indecibles en este secuestro que nos narró. El punto es que García Balseca testificó en las últimas horas en un comité de vigilancia y de investigaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y Eduardo lo que hizo fue denunciar, entre otras cosas, la inacción, que eso es muy evidente, de las autoridades mexicanas para capturar a los autores de su secuestro. Esta audiencia es una audiencia importante porque se habló de varios temas. Se habló de cárteles de la droga, se argumentó que las autoridades mexicanas han bloqueado una solicitud de ayuda al Buró Federal de Investigaciones, el FBI, y un conjunto de cosas importantes sobre este secuestro y García Balseca, que fue plagiado el 7 de junio de 2007 y liberado el 24 de enero de 2008. Hablamos, como decíamos, con él en enero de este año, a fines de enero de este año. Eduardo García Balseca muy ampliamente describió las condiciones de su secuestro, incluso llegó a plantearnos, y así usted lo puede escuchar si es que estaba por ahí entonces, que encuentra similitudes muy importantes de su secuestro y de cómo fue su secuestro con el secuestro cometido en contra de Diego Fernández de Ceballos. Recordemos estos pequeños fragmentos de lo que Eduardo García Balseca nos dijo precisamente en enero de este 2011. Tú piensas y afirmas, no solo piensas, sino que afirmas que quienes te secuestraron a ti son los mismos que secuestraron a Diego Fernández de Ceballos, a pesar de que en el texto de ayer digan lo contrario. ¿Así es? Así es, porque no son creíbles gentes que no dan la cara, que no dan su nombre y que están nada más negando algo. ¿Con qué autoridad niegan cuando yo te estoy dando puntos claves? El jefe Diego no ha contado si había alguien que se presentaba como el jefe. Porque manejan esto como ejército. Me decían, cuando me escribas a mí, tienes que dirigirte conmigo, señor jefe. Y cuando hables con los guardias, que son los que están custodiando la caja, tienes que hablar con ellos, señor guardia. Siempre tienes que hablarles como en el ejército, hay jerarquías. Y al principio, cuando me empezó a pedir cantidades enormes de dinero, me dijo que las contestaciones deberían de ser metidas en sobre y selladas para que los guardias no se enteraran de lo que estaban hablando ellos. Entonces, si te das cuenta, eso es cómo se maneja el ejército. Son jerarquías secretivas de que la cúpula son los que manejan los movimientos, los de abajo nada más reciben órdenes. Por eso he dicho, y lo he repetido muchas veces, que estos son grupos que tienen conexiones internacionales, porque el tipo que me agarró, el que me decía a mí que le llamara el señor jefe, ese tipo hablaba inglés. Y hablaba inglés, tú te das cuenta en los comunicados, que son altamente sofisticados, son gente muy bien preparada, y este tipo, su primer lengua era el inglés. Entonces, cuando yo salí, que tuve una reunión por iniciativa del licenciado Benito Roa con el señor Ron Lavender, que fue secuestrado por este mismo grupo en Acapulco, Guerrero, él me dijo, por ser americano, él nació en Los Ángeles, que los identificaba, que hablaban inglés perfecto del este de los Estados Unidos. Entonces, toda esta información que te estoy dando está sumamente verificada. Aparte de lo que ya se dijo de que tienen nexos con Colombia, con la ETA de España, etcétera. ¿De qué policía, sabes? La policía del Distrito Federal. Yo le pregunté incluso, oye, ¿pudiste ver la placa o el número de la patrulla? Me dijo, de ninguna manera, porque la luz roja y azul era tan fuerte que no podía yo ver el número de la patrulla. ¿Y abiertamente vigilando la situación o pudo ser una casualidad?
No, ninguna casualidad, porque era un callejón pequeño en donde él entró, donde lo metieron, y en la mera boca del callejón estaba la patrulla protegiendo, cerrando, para que se hiciera todo el movimiento. Bueno, son algunos de los fragmentos que recuperamos de esa charla amplia que tuvimos con Eduardo García Balseca en enero de este 2011. Y ahora que sabemos, Eduardo, que has testificado ante un comité de vigilancia y de investigaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, te agradecemos que nos tomes esta llamada telefónica para que nos cuentes del asunto. Bienvenido y buenos días. Hola Carmen, muchísimas gracias por la oportunidad, mucho gusto de volver a hablar contigo, y si me das la oportunidad quisiera primero que nada felicitarte porque qué quemada se dio el gobierno actual de Felipe Calderón internacionalmente, que toda la prensa mundial habló de cómo te despidieron del aire en tu programa. Ah, caray, ¿te acordaste de eso? Y bueno, es que no he hablado contigo desde enero. Entonces, y eso me da la oportunidad nada más de decir que estamos muy orgullosos de gentes como tú. Hay realmente nomás 4 medios, que eres tú, Reforma, Jornada y Proceso, que los otros medios más o menos son gobiernistas, y la televisión 100% vendida al Estado. Por eso creamos una falsa realidad y por eso no podemos ver la dimensión del problema que vivimos en México. De eso que tú estabas sacando al aire ahora, se ha empeorado la situación. Tenemos absolutamente, por eso ahora en el Congreso nos hicieron el honor de invitarnos, porque hemos dicho desde casi 4 años que estos grupos tienen vínculos con las FARC y con la ETA de España, y están intercomunicados con grupos en todas partes, incluso el Medio Oriente. Entonces, ahora sí nos están tomando en cuenta, porque ven que sí estamos diciendo cosas que están basadas en absoluto realismo. Congreso, Entonces, pero de Estados Unidos, que ese es el tema. Estuviste con el Congreso de los Estados Unidos ayer. Estuve en el Congreso de los Estados Unidos ayer por 2 razones. Número 1, tú sabes que mi esposa es americana y que solicitamos al gobierno de México que por esa razón entrara la FBI, cosa que la FBI que nos negaron. No sé por qué las autoridades mexicanas no solamente no investigan, sino están ocultando de lo que le dijeron a mi esposa y me dijo a mí directamente el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, enfrente de Facundo Rosas, jefe de la Policía Federal, de todo lo que le enseñaron a mi mujer, lo del PowerPoint cuando yo estaba secuestrado, y toda la información que nos dio en más de 2 horas que estuvimos hablando con él, de los vínculos que tienen estos grupos. Mira, aquí hay 2 cosas, Carmen, si me permites, o realmente son estos grupos internacionales vinculados con todos estos marxistas, estos grupos que odian al capitalismo y a los Estados Unidos, o realmente son mímicas que están haciendo policías federales para que parezca que son estos grupos de izquierda, y lo está protegiendo la misma Policía Federal. Porque no se te hace muy raro, Carmen, que ya llevan tantos años, ya llevan varias décadas actuando y nunca se sabe nada. Ahora que mencionas también lo de este Diego Fernández de Ceballos, es increíble que ya ha pasado casi 1 año y no colabora, no se une a nosotros para identificar a estas gentes, cómo lo tuvieron, para fortalecer. Aquí primero que nada, Carmen, está la patria. Esos son grupos que le han hecho daño. En este momento que tú y yo estamos hablando, hay una víctima más que desde mayo lo tienen en un cajón sufriendo igual que me tuvieron a mí. Ya nos hemos deshumanizado, ya no nos importa el dolor humano. Este señor Diego de Fernández de Ceballos, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es un cobarde. Es un cobarde porque no tiene los tamaños ni el valor de poner a la patria primero. Eduardo fue tan víctima como tú y él decidió no contarlo. Pero ¿por qué no une esfuerzos en poner la patria primero y decir, mira, esto, así me tuvieron, así fue, identificar a través de la policía o de los investigadores? No hay ninguna voluntad política. No sabemos si lo ha hecho ante alguna autoridad mexicana. Digo, si lo ha